Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 10 de Marcos, por favor. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos ayude en este tiempo, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en la mañana nuevamente por concedernos estar aquí para adorarte. Una vez más se manifiesta tu gracia y tu bondad en permitirnos acudir y hemos adorado tu santo nombre, hemos reconocido que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados y el que sana nuestras dolencias. Tú eres bueno en gran manera con nosotros y te suplicamos, Padre, que hables ahora por medio de tu palabra, que sea bendecido tu evangelio y, Padre, que nuestros corazones sean ayudados por tu Espíritu Santo para entender y para obedecer esta verdad de tu palabra, Señor. Ella ha sido de gran bendición para nosotros y suplicamos, Padre, que tu obra continúe, que tu obra persevere en nuestras almas para que nosotros no nos apartemos de tu camino, Señor. Te damos las gracias y pedimos que el santo nombre de tu Hijo Jesús sea glorificado. Te damos gracias en Él. Amén. Entonces, estamos en este día, vamos a hablar desde el versículo 32 y trasladándose directamente hasta prácticamente las últimas semanas antes de llegar a la cruz del Calvario, ¿no? Entonces estamos aquí, vamos a decirlo, en 2 semanas antes, a la semana de la Pasión, y es ahí donde se da precisamente el primer evento del que hablaremos. Dice el versículo 32, que estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Y entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, a los principales de los sacerdotes y a los escribas, esto es al Sanedrín, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día, dice, resucitará. Entonces, estamos aquí teniendo el tercer anuncio de la muerte de Cristo. El tercer anuncio. El primer anuncio fue antes de la transfiguración, cuando, ¿se acuerdan ustedes que Jesús habló acerca de su muerte y Pedro se opuso, ¿verdad? Dijo, no, de ninguna manera te acontezca esto. Y ahí es donde Jesús dio la enseñanza de que era necesario negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, aclarando que no solamente para Él era necesaria la cruz, ¿sí?, sino también para cada uno de sus discípulos. Entonces, ahí es donde Él hace el anuncio de la primera vez que hace el anuncio de su muerte. La segunda ocasión fue posterior a la transfiguración y ocurrió precisamente cuando, después de haber sanado a aquel endemoniado que los discípulos no pudieron sanar, y después de eso regresaron hacia Capernaum, y en el camino Jesús les enseñaba precisamente acerca de su muerte. Y recuerden la manera como Él lo hacía. Dijo, hagan que estas palabras penetren en sus oídos profundamente, ¿verdad? Que se queden en sus oídos, que las guarden. ¿Por qué? Porque sabemos ahora, ¿no?, habiendo estudiado el pasaje, que la muerte de Cristo y su resurrección forman el corazón del Evangelio y son el centro, ¿no?, de la teología misma. Toda la sabiduría de Dios está concentrada en este evento y nosotros debemos mirarlo así. Nos fijamos, ¿no?, que esta entrega de Cristo
En ella tenemos un ejemplo de humillación, en ella tenemos un ejemplo del amor de propósito, en esta entrega tenemos un ejemplo de la lógica invertida del reino de Dios, porque Jesús venció muriendo en la cruz, ¿verdad? Y resucitando. Y así vemos, ¿no?, que en las semanas anteriores habíamos comentado de 7 palabras específicas que nos hablan de esta maravillosa obra en la cruz del Calvario, que todos nosotros debemos conocer. La obra en la cruz del Calvario fue una sustitución. La obra en la cruz del Calvario fue una obra de expiación. La obra en la cruz del Calvario fue una propiciación. La obra en la cruz del Calvario fue un rescate, una redención. La obra en la cruz del Calvario fue un acto de reconciliación. En la obra de la cruz del Calvario nosotros encontramos nuestra justificación, porque ahí es imputado nuestra culpa y nuestra condenación en Cristo, y nosotros recibimos de parte de Él su justicia, y de esa manera nosotros somos salvos. Entonces, esta fue la segunda ocasión que Él hablaba acerca de su muerte, y así llegamos a este tercer anuncio. Y este tercer anuncio en el capítulo 10 de Marcos, versículo 32 al 34, ese tercer anuncio es una predicción pormenorizada de lo que ocurriría en la semana de pasión y muerte y resurrección. Una descripción muy pormenorizada, porque nos dice que ahí sería primero entregado. Y bueno, comenzamos en el versículo 32, haciendo el comentario que como Jerusalén era una ciudad ubicada, es una ciudad ubicada aproximadamente 725 metros sobre el nivel del mar, entonces desde cualquier punto se subía a Jerusalén. Entonces cuando dice subían a Jerusalén, de donde tú vinieras, subías a Jerusalén, ¿verdad? Entonces esa es la nota ahí. Hemos encontrado aquí recordando también Lucas 9:51, que Jesús había afirmado su rostro para dirigirse a Jerusalén, y es algo que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen la idea en sus mentes de que el evento de la muerte de Cristo fue algo que se le salió de las manos a Dios, ¿no? Y debemos de decir desde un principio, estas palabras nos enseñan que no es así, ¿verdad? Que este evento, que Él vino voluntariamente, que para esto vino el Hijo del Hombre, ¿no? Para entregar su vida en rescate por muchos. No fue un evento casual, no fue un evento que se le saliera de las manos a Dios. Encontramos los versículos, no se los puede revisar en su casa, en Hechos en el capítulo 2, versículo 23, y en Hechos en el capítulo 4, versículo 27 y 28, dice: se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, los israelitas, los judíos, los gentiles, Herodes y Poncio Pilato, para hacer todo cuanto tu mano antes había predestinado que sucediese. Entonces, no fue algo que se le escapara de las manos, fue algo que estaba destinado, ¿no? Nosotros hemos de entender siempre la muerte de Jesús así. Y nos dice también en el libro de Hechos, en 2:27, nos dice ahí, véalo por favor, 2:23, a Jesús dijo Pedro en su primer sermón, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, dijo a Jesús, ¿no? Entregado, ¿por qué razón? ¿Porque se le escapó de las manos a Dios? No, dice, entregado por el determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Jesús estaba prediciendo en Marcos 10 en manera pormenorizada su obra, su muerte, su gloriosa muerte. Subía a Jerusalén, dice Lucas 18:31, el pasaje paralelo de este
Marcos 10 que estamos estudiando, en el pasaje paralelo dice en el 18:31, lo tienen allí, nos dice la Escritura: Jesús, tomando aparte a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y noten las palabras, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba cumpliendo todas y cada una de las profecías que estaban señaladas acerca de Él, que escribió todo el Antiguo Testamento. Estaba determinado, estaba predestinado. Lo que acabamos de leer en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados. Él se entregó por los transgresores. El siervo de Jehová sería castigado, muerto para salvar a su pueblo. Esta es la profecía. Así nos dice Isaías 50, en el versículo 6. Dice: he aquí, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. El siervo de Jehová dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos, de los escupitajos, podríamos decirlo así, es un sinónimo. Entonces, aquí usted lo puede ver en el versículo 5, 55, dice el propio Señor Jesucristo: el Señor Jehová me abrió el oído y no fui rebelde, ni me torné atrás, ¿no? Las mismas palabras de Lucas: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estas son las palabras que eran usadas cuando una persona voluntariamente que vivía en la casa de un israelita y que era un esclavo y decidía quedarse como esclavo en la casa. Entonces era puesto sobre un árbol y era horadada su oreja. Por eso dice que Él, ¿no? Jesucristo mismo dice: me abrió el oído, el Señor Jehová me abrió el oído, no me hizo su esclavo. Eso es lo que Cristo hizo. Venir y humillarse aquí, y yo no fui rebelde ni me torné atrás, sino que caminé por el sendero e hice la voluntad de mi Padre Celestial. La doctrina del siervo sufriente, como hemos escuchado varias veces, que viene a morir para rescatar a su pueblo, era una joya olvidada, ¿no? En la profecía del Antiguo Testamento, una joya olvidada por Israel, una joya olvidada en los tiempos de Cristo. Y debemos notar en este pasaje algo muy importante: que había tal determinación en el rostro de Cristo que los discípulos, dice en el versículo 32, estaban atónitos, estaban espantados. O sea, su determinación para ir hacia Jerusalén, para ir hacia la cruz, cuando sabían lo que estaba ocurriendo, sabían lo que iba a ocurrir. El texto da la idea de que el semblante de Cristo les hacía presagiar a sus discípulos el peligro y la muerte, ¿no? El ambiente probablemente cortaba viendo a Jesús caminando delante de ellos y mirándolo con qué determinación marchaba hacia la cruz del Calvario. Y es aquí cuando Jesús hace una profecía más exacta de su futuro inmediato. Los reúne, viendo su actitud, viendo su miedo, los reúne otra vez y les vuelve a anunciar que sería entregado. El Evangelio de Juan nos dice que sería traicionado, no por uno mismo de ahí, de ellos. Él sabía desde siempre quién le había de traicionar, refiriéndose a Judas Iscariote. Los líderes y los príncipes, a ellos les sería entregado, le condenarían a muerte y después sería pasado a los gentiles para ser escarnecido, burlado, azotado. Y finalmente, dice Mateo 20:19, no solamente dice que sería entregado a muerte, sino dice Mateo 20:19, sería crucificado. O sea, específicamente crucificado. O sea, esto no es un accidente, esto no es una muerte accidental, esto no es algo que se salió de las manos, es algo que Cristo vino a realizar. Ahí está el corazón del Evangelio, ahí está el corazón y la sabiduría de Dios
en la obra, en la persona de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Podemos decir unas palabras: oh Cordero inocente, que ninguna culpa tenías. Cuando probaste a Abraham, Isaac preguntaba a su padre: Padre, ¿dónde está el cordero que había de ser sacrificado? Mas tú marchaste decidido rumbo al patíbulo. La mano de Abraham se detuvo y no masacró a su hijo, mas la espada de la ira divina te traspasó completamente. El frío sepulcro cobijó tu cuerpo, mas a victoria te levantaste al tercer día para traernos un abundante raudal de vida. Con tu humillación llenaste nuestras copas con infinita y eterna esperanza de vida. Hundidos y condenados estaríamos si no fuera por tu admirable y valiente determinación. Debemos suplicar nosotros, Dios, que tu poder nos capacite para tener el mismo valor para seguir tu ejemplo, ¿no? Para seguir el ejemplo de Cristo. Jesús continúa entonces exponiendo a sus discípulos y enfatizando la importancia teológica de su muerte y de su resurrección en la pieza fundamental de su evangelio, que fue diseñada esta pieza para poner de manifiesto y exaltar la sabiduría de Dios y glorificar cada uno de sus atributos. Usted se pregunta, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Y la respuesta es que este es el camino diseñado por Dios para magnificar su sabiduría, para magnificar cada uno y glorificar cada uno de sus atributos. La cruz de Cristo, su muerte y resurrección, es el evento que parte la historia de este mundo. Es el evento más importante de la historia de este mundo. Este mundo existe. La estructura y toda la creación que Dios hizo de este mundo tan solo existen para dar lugar a la obra maravillosa. Es el escenario construido para que la cruz fuera levantada y el Hijo de Dios viniera a realizar su portentosa obra de redención allí en la cruz. Así debemos mirar la muerte y la obra de Cristo en la cruz. Lo que fue expresado en sombras y figuras en el Antiguo Testamento ahora se vuelve un drama real, ¿sí?, personificado en forma directa por Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el evento de eventos, la historia de historias. No hay otra historia más gloriosa, no hay algo más formidable que haya sido hecho en este mundo. Nada que haya sido inventado, sino la obra, la portentosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este siervo sufriente, presentado por Marcos, él era el camino y el capitán que vino para comandar a su nación y llevarla en un nuevo éxodo. Él había sido prometido cuando Dios le dijo a Moisés: profeta de entre vosotros levantaré para que guíe a tu pueblo, para que sea llevado. Aquí está el profeta, aquí está el nuevo Moisés, aquí está el capitán de la salvación, aquí está el que llevaría en un nuevo éxodo a su pueblo hacia el cielo. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que el pueblo no le reconoció. Sucedió que no le recibieron y no entendieron el camino nuevo al cielo. Se acentraron en su sociedad sacralista, cuando el camino nuevo era ahora por medio de la gracia, a través de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, haciendo una obra sustitutiva. Ellos se aferraron a las obras, se aferraron a las figuras de la ley y los sacrificios con su justicia externa y menospreciaron la sabiduría de Dios.
Dijo el Señor en Isaías 28 que Él se manifestaría como en Perazim, se manifestaría como en Gabaón, cuando ayudó en forma extraordinaria al ejército de Israel y ellos prevalecieron. Así Dios haría una obra extraña, dice, haría una extraña operación, y la cual dice en Isaías 29:14, con esta obra extraña, con esta extraña operación, la obra de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, dice, yo voy a excitar la admiración con un prodigio grande y espantoso, voy a excitar la admiración de todos. Esta obra hará perecer la sabiduría de los sabios y hará perecer la inteligencia de los entendidos, dijo Pablo en 1 Corintios 1:19. ¿Qué es esta obra extraordinaria? ¿Qué es esto? ¿Qué es este portentoso prodigio? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, subiría a la cruz del Calvario para saborear la muerte y resucitaría al tercer día para traernos la justicia perfecta para todos aquellos que creemos en Él. La palabra de la gracia se levanta desde ahí, desde la cruz del Calvario. El poder de Dios se manifiesta levantando a su Hijo de la muerte, ¿no? Levantando juntamente con Él a todos los que creemos. Dijo el apóstol Pablo, para los que se pierden, la cruz de Cristo, la muerte y su resurrección es algo que les suena a locura. Es algo que les suena a insensatez. Los incrédulos no reciben esta palabra. Para ellos no ven ninguna sabiduría. Ellos no sienten nada en sus entrañas cuando cantan hacia Cristo. Si cantaran ellos hacia Él, no son movidas sus entrañas, no son removidos sus corazones en agradecimiento y adoración. Ellos ven locura e insensatez. Para muchos la cruz de Cristo es aburrimiento, pero para aquellos que son llamados, para aquellos que han recibido la vida, para aquellos que han sido levantados de las tinieblas y traídos al reino de nuestro amado Señor, la cruz de Cristo lo es todo. La persona y la obra de Cristo significa todo para nosotros. Poder de Dios, poder y sabiduría de Dios que nos ha regenerado, que nos ha salvado, que nos está transformando y que nos llevará a la gloria. Te pregunto, ¿qué dices tú? ¿Qué es para ti la cruz de Cristo? ¿Una doctrina aburrida o un poder irresistible que te llama y te seduce? Un poder irresistible que sacia tu hambre interior, que sacia tu sed interior, para nunca, jamás volver a desear las algarrobas de este mundo, ¿no? Que son hechas para los animales. En segundo lugar, después de esta enseñanza sobre la muerte y este tercer aviso, donde Jesús da una descripción pormenorizada de su muerte y su crucifixión, vemos en segundo lugar la petición de Jacobo y Juan, dos hermanos, hijos de Zebedeo, que se juntaron, dice Mateo, juntamente con su mamá, porque su mamá fue con ellos, y en términos políticos, Jacobo y Juan aquí dieron lo que se conoce en términos políticos como un albazo, ¿verdad? O sea que le madrugaron, se adelantaron al alba, ¿verdad? Y antes de que otro fuera a pedir, ellos llegaron y sacaron su candidato, ¿no? O sea, sacaron su candidatura. En términos coloquiales o en lenguaje común, ellos quisieron dar lo que conocemos como el madruguete, ¿verdad? Así lo podemos llamar. Ellos ya habían sido reprendidos. Los hijos de Zebedeo, en Lucas 9, versículos 54 al 56, se encuentra registrado un evento cuando Jesús
en camino de regreso hacia Galilea, tenía que pasar, viniendo del norte, tenía que pasar por Samaria. Entonces mandó a Juan y a Jacobo para que prepararan la estancia en Samaria. Dice Lucas en su registro que como los de ahí de Samaria vieron que ellos tenían la intención o la mira de ir hacia Jerusalén, como los miraron que iban para allá, entonces no los quisieron recibir. Y aquí sale el carácter de los hijos del trueno. ¿Se acuerda que así los apodaban, no? Sale el carácter y vuelven a Cristo. Dicen, no nos recibieron, no quieren que pasemos ahí con ellos. Dice, ¿quieres que les pidamos que descienda fuego del cielo para que los sean quemados estos, perdón por la expresión, estos malvados? Y Jesucristo les dijo, no sé de qué espíritu son. Yo he venido para salvar las almas, no para perderlas. Entonces, en esa circunstancia, ¿no? Ellos tuvieron un arranque de ira. Queremos que caiga fuego del cielo, como dijo Elías, y consumió primero a 50 y luego otros 50. Usted recuerda la historia, ¿no? Ya el otro capitán que llegó de rodillas diciendo, estoy en tus manos. O sea, ya no vayas a pedir por favor otra vez esto, porque vamos a morir todos aquí. Y ellos se fijaron muy bien en la parte donde se ejercía el poder, que caiga fuego del cielo. Y así se manifestó su carácter y Jesús los regañó. O sea que no era la primera vez. Ellos, tanto como Pedro, merecían el calificativo que los había tomado el enemigo, ¿no? Para usarlos y zarandearlos. Quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Cuando le quiso estorbar para ir a la cruz. Y así estos tenían el mismo espíritu. Uno se pregunta, bueno, ¿no estaban escuchando las enseñanzas para practicar el amor de propósito? ¿No estaban escuchando las enseñanzas para ser humildes? ¿Dónde había quedado el amor y dónde había quedado la humildad? Que caiga fuego del cielo, no, o sea, oponiéndose. Entonces, ahora, aquí, como algunos de nosotros, se ve manifiesta en Juan y en Jacobo la ambición, ¿verdad? Se ve manifiesto en Juan y Jacobo. Ellos, como algunos de nosotros, hicieron honor a aquella canción del mundo que dice, siempre caigo en los mismos errores, ¿verdad? Siempre volviendo a hacer otra vez lo mismo. ¿Sí? Ya que actuaron en esa forma ambiciosa, en esa forma carnal, en esa forma enojona que tenemos algunos de nosotros, ¿no? Y vea usted la circunstancia. Primero, se portaron como niños, ¿no? Así como cuando llega en vísperas de diciembre uno de nuestros hijos, que no voy a decir el nombre, ni los apellidos tampoco, pero llegan y dicen, yo quiero que me des el regalo que yo te voy a pedir. Y el papá dice, pero un papá inteligente diría, ¿pero cuál regalo? No, yo quiero que me asegures que me lo vas a dar. Así se portaron ellos, ¿no? Y claro, si tú le dices, si tú eres tan poco prudente como para decirle a tu hijo, sí, está bien, te lo doy. El hijo te pudiera pedir un carro de, ¿cómo se dice?, de plástico, o te pudiera pedir las llaves de la camioneta, ¿verdad? No sabes qué te va a pedir. O sea, no puedes actuar a ciegas así, ¿verdad? Y ellos llegaron así, no queremos que nos concedas lo que te pedimos. Y Jesús dijo, a ver, ¿qué es lo que quiere pedir? Entonces, esta es una petición cuando nosotros nos acercamos así a Dios, como si nosotros dijéramos, Dios, queremos que bendigas mis pensamientos, queremos que bendigas mis caminos, o sea, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, que lo bendigas. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿La voluntad de Él o la tuya? ¿Qué quieres? Ellos querían hacer que
Su voluntad, no la de Dios, sino la de ellos. En segundo lugar, vea usted otro error que encontramos aquí, ¿no? Ellos hicieron lo que a veces he platicado que hacen algunos de nuestros hijos cuando eran niños y salimos después del domingo, ya un poco antes nuestro horario era diferente, y no hacíamos el culto a las 9. Usted recordará que nos reunimos alrededor de las 10, en ocasiones a veces hasta las 11, 10:30, y salíamos de aquí a las 2:30 casi, a veces cerca de las 3 de la tarde, y ya íbamos hambrientos y apenas nos subíamos al coche y la muchedumbre, que solo eran dos, ¿no? Pero era una muchedumbre atrás, en el asiento de atrás, y empezaban a gritar, pizzas, pizzas, o sea, tratando de gobernar exactamente y hacer lo que ellos quieren. Así aquí, cuando se vino Juan y Jacobo y su mamá, podemos decir que le echaron un montón a Jesús. Ese es el error, ¿no? Ejercieron cierta presión tratando de que se hiciera su voluntad. Un tercer error que encontramos aquí de los discípulos es que, como vamos a ver, se adelantaron. Como ya hemos escuchado en la lectura, ellos se adelantaron. A veces escuchamos, yo recuerdo haberlo escuchado de mi padre, que uno siempre cuando tiene 10 años quiere andar. La frase era todo a su tiempo, ¿no? Una frase que encontramos en la Escritura. Todo tiene su tiempo, todo tiene su sazón y todo tiene su oportunidad, todo tiene su tiempo, todo a su tiempo. No quieras vivir de 18 cuando tienes 10, vive tus 10, vive tus 11, tus 12, tus 13 años, esa es tu edad, esa vívela, esa disfrútala, ya llegará el tiempo de 18. Cuando llegues a estar así como algunos de nosotros estamos de más de 80 ya, probablemente vas a decir, ya quiero regresar a los 12, ya no se puede. Hay que disfrutar cada año, cada tiempo que vivimos, ¿no? No estar buscando ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Sino vivir nuestro tiempo. Ellos se quisieron adelantar, entonces aquí vemos, ¿no? Se quisieron adelantar a los demás discípulos. Entonces podemos ver que fue una acción totalmente en la carne. La respuesta de Cristo fue, no saben lo que piden. En otras palabras, en realidad, cuando empieza a cuestionarlos, les estaba anteponiendo, no han calculado el costo de lo que están pidiendo, no lo han calculado. ¿Cuál era el costo? Dice, vamos a ver, pueden beber el vaso o la copa, ¿sí?, que yo voy a beber. ¿Y cuál era el vaso o la copa? De acuerdo a Juan 18:11, vean, usted lo puede interpretar aquí y entender. En 18:11 de Juan nos dice, Jesús entonces dijo a Pedro, ¿no?, cuando él trató de defender, ¿no?, cuando Jesús iba a ser apresado, mete tu espada en la vaina, y vea la pregunta que hace Cristo. El vaso que el Padre me ha dado, el vaso para beber, ¿no?, el vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. Ya sabe a qué se refiere, ¿no? ¿Sí? El vaso o la copa que había de beber es la muerte en la cruz del Calvario. ¿Pueden ustedes morir juntamente conmigo? Y luego la segunda pregunta dice, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En el libro de Salmos, en el capítulo 42 y en el versículo 7, nos aclara, ¿no?, la voz del profeta David. Cantaba, ¿no?, aquí en el Salmo 42 y en el versículo 7, como llevando él en su propia vida, ¿no?, sintiendo en su propia vida, en su propia historia, lo que pasaría con Cristo. Y dice él en el 42:7, en la segunda parte, dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No estoy completamente sumergido, hundido. Este es el mismo vocabulario de Jonás en el vientre del gran pez, capítulo 2, versículo 3. Así dijo Jonás, ¿no? Estaba allá, dice, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Estaba rebasado, estaba muerto en vida.
Así iba Cristo a ser sumergido completamente en sufrimientos. Y así pregunta a estos que querían ocupar los primeros lugares: ¿pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron rápido: sí podemos. No estaban pensando: sí, ya nos va a decir que sí. Como sabemos, finalmente resultó que las palabras que Cristo dijo a Juan y a Jacobo fueron proféticas, ¿no? Encontramos a Jacobo muriendo, ¿no? La primera persecución ahí por Herodes, capítulo 12 de Hechos, versículo 1 y 2. Herodes echó mano contra la iglesia, dice, y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y posteriormente él fue el primero de los apóstoles convertido en un mártir. Y después el último sería Juan, su hermano, ¿no? Aunque no murió como un apóstol, sí estuvo la parte final de su vida preso por causa de la palabra, como él dice en Apocalipsis 1. Y no se sabe exactamente cómo murió, pero salió de la cárcel y algunos dicen que vivió un año y medio más y después murió, ¿no? De muerte natural, no lo sabemos, pero aquí resultó pues que finalmente ellos sufrieron igual como padeció Cristo, ¿no? Por la causa del Evangelio. Y entonces, por supuesto, encontramos, ¿no?, que un pecado nunca viene solo. La acción de Juan y la acción de Jacobo junto con su mamá, esta actitud ambiciosa trajo el enojo de los otros discípulos, ¿verdad? De los otros 10 discípulos. Se enojaron cuando vieron que estaba haciendo esto, cuando se dieron cuenta del madruguete, cuando se dieron cuenta del albazo, entonces se enojaron, ¿verdad? Probablemente ellos estaban pensando lo mismo o estaban buscando otra ocasión, no lo sabemos, no lo dice la Escritura. Pero ellos tuvieron enojo. ¿Por qué? Porque les estaban madrugando, les estaban comiendo el mandado, tuvieron envidia, tuvieron celos, se les adelantaron. ¿Me explico? Entonces, aquí esta circunstancia sacó, como muchas cosas, sacó el pecado que todos traemos por ahí, ¿verdad? Sacó la parte más horrible que tenemos en nuestro carácter, así la sacó de ellos también. Entonces aquí el Señor hace un alto en el camino y vuelve a tomarlos y vuelve a traerlos para volverles a remarcar. ¿Qué cosa? Volverles a remarcar, por favor, no estén pensando como piensa el mundo. ¿Sí? Los grandes del mundo se enseñorean, conquistan, hacen todas estas cosas. No sigan la sabiduría del mundo, no traten de buscar la autoridad y el señorío. No estamos en este mundo en la búsqueda de riqueza o de poder o de fama. No es una competencia el mundo. Nuestra existencia no es una competencia entre ustedes, apóstoles, entre nosotros, hermanos. No es una competencia. Recuerden, dice Cristo, los principios del reino. ¿Cuáles principios? El que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de todos. ¿Sí? Estos son los principios del reino. La humildad. Si no fueres como niño, no entraréis en el reino de los cielos. La humildad y el servicio es lo que te va a hacer grande. ¿Quieres ser grande en la causa del reino? La humildad y el servicio. Sé el siervo de todos y entonces serás grande en el reino. De la misma manera, si tú no sirves, si tú no eres humilde, si no sirves en el reino, entonces de la misma manera la falta del servicio, la falta de la humildad, el carácter del reino te hará un enano, no un grande, sino un enano, ¿no? Esa es la realidad de los principios que se nos están dando. Entonces, dice Cristo, ¿acaso ya habéis olvidado el sermón del monte? Son los pobres, los bienaventurados, los pobres de espíritu, son los que entrarán en el reino. Son los mansos los que heredarán la tierra. ¿Sí? No te hagas tesoros en la tierra.
Hermanos, por favor, no busquemos crecer donde todo se convertirá en cenizas, donde todo será quemado. ¿Qué hiciste? Invertí todo lo que tenían que aquí en la grandeza de este mundo, ¿no? Y este mundo va a ser consumido por un incendio universal, ¿no? Entonces, estás construyendo donde mañana va a haber un temblor, ¿no? Donde mañana va a haber un incendio y tú ya lo sabes que va a haber ese incendio, pero dices, no, yo voy a comprar más cosas para que se incendien más cosas. Bueno, a lo mejor tienes alguna enfermedad patológica ahí, ¿verdad? Es parecida a la de Nerón, pero hermanos, no busquemos crecer donde todo se convertirá en cenizas. Más bien, dijo Cristo, haceos tesoros en el cielo. Hay que invertir en el reino de Dios. No busquemos las cosas de este mundo, ¿sí? No queramos crecer y hacernos grandes como este mundo, ¿no? ¿Sí? Siempre ponemos esa historia. Qué bueno que no traje hoy una camisa de cuadros, y creo que nadie trae una de cuadros, porque ya saben la ilustración a dónde voy, ¿verdad? Así está, con sus botas en vivos de plata y con su gran hebilla con puntos de oro, ¿no? Su pantalón vaquero, su tejana y su camisa de cuadros, ¿no? Caminando así como si fueras la única persona sobre la calle. Entonces, claro, exhibiendo tus grandes navajas y todo lo demás, no las de los pies, ¿no? Que no se ha cortado las uñas, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero no busquemos la grandeza en la forma que el mundo la busca, ¿no? No la busquemos así. Cristo dijo, el que quiera ser el más grande, que sea el siervo de todos, ¿no? Así, sirviendo. Haceos tesoros en el cielo. Al respecto, hubo un pastor misionero inglés en el siglo XVIII que se llamaba George Mueller. George Mueller tiene muchas anécdotas. Una de ellas es que en una ocasión se hizo famoso por su vida de fe. Él sostenía un orfelinato, comenzó por pocos niños y después tenía 5,000 o 10,000 niños. Era una cosa increíble, ¿no? Entonces se sostenía solamente por fe ese orfelinato. Recibía aportaciones y apoyos, y entre todas las cosas que contaba, hacía cosas como que a las 3 o 4 de la mañana no había para el desayuno de todos los niños para en la mañana siguiente. Entonces se ponía a orar y de repente llegaban los víveres enviados por los mercados así para la provisión y tenían para el desayuno, ¿no? Entonces de esa manera vivía, decía él, por fe. Anécdotas de ese tipo, ¿no? O sea, que él iba en un barco y había neblina y él tenía que estar en otra parte. Entonces decía, es que, capitán, tengo que llegar. Dice, pues quite la neblina. Ese es el problema. Dice, no hay problema. Entonces oró en ese momento y la neblina desapareció. Anécdotas como esas, ¿no? Así se dice de este hombre en una ocasión, cuando decimos haceos tesoros en el cielo, dice que en una ocasión él ocurrió a las oficinas de una persona que ayudaba para el sustento del orfelinato, y entonces le había dado ya el cheque por una cantidad muy grande que era su aportación mensual para el sustento del orfelinato. Entonces en ese momento llegaron y le avisaron al empresario que ayudaba de esa manera y le dijeron, ¿sabes qué? 2 barcos de tu flota se hundieron. Entonces le dijo, George, dame por favor el cheque, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, pues es que este mes ya no vamos a tener el apoyo del sustento, ¿no? Agarró el cheque y lo rompió e hizo otro. Dice, no me acuerdo si era la duplicación. Anoche estaba ese ejemplo en mi mente, no me puse a buscarlo, ¿no? Entonces solamente el hecho, dice, destruyó el cheque e hizo otro, no me acuerdo si por el doble o por el triple, y dice, ten, y se lo regresó. Dice, antes de que se hundan todos los barcos, prefiero
Invirtamos en el reino de Dios, hermanos. Hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ¿no? Entonces, no busquemos la grandeza en la forma como la busca este mundo, ¿no? Ahora, entonces, la moraleja para nosotros aquí es: seamos serviciales y seamos dadivosos. ¿Con quién? ¿Con quién ha hecho tanto por nosotros al traernos de las tinieblas a su luz admirable? Cuando hablamos del valor de un alma, siempre lo ponemos en términos, ¿no? De decir, no se puede pagar el rescate de un alma, no se puede pagar, es valiosísima, ¿verdad? Entonces, cuando decimos seamos serviciales y dadivosos y hagamos tesoros en el reino, debemos pensar, ¿no? ¿Cuánto acumularíamos si trabajamos para el reino y para la causa de Dios, ¿no? Salvando almas, llevando el evangelio. Seríamos como millonarios, ¿no? Trabajemos para la gloria de Dios, ¿no? Antes de que salgamos de este mundo, ¿no? Ahora, ¿acaso, hermanos, no entendemos? Cristo termina su ilustración en 10:45 diciendo, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo que yo les he dado? Ustedes han entendido, ya lo reconocieron, lo confesaron. Yo soy el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. ¿Sí? Tú descendiste del cielo para tomar una naturaleza humana y realizar la maravillosa obra redentora. Yo que soy Dios, dice Cristo sin pronunciarlo, dice, yo que soy Dios, me he humillado por muchos. Ve el versículo 45, dice, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido. Él era Dios, merecía ser adorado, exaltado. Cuando miramos el Apocalipsis y vemos descubierta la cortina, cómo es adorado y cómo es exaltado, santo, santo, los querubines formidables, maravillosos, poderosos, exaltando y no dejando ni un solo momento de decir, digno eres de la honra, de la gloria y del honor. No cesan de alabarlo. Es maravilloso contemplarlo, ¿no? Y Él dejó ese trono de gloria para venir a este mundo, a subirse a la cruz del Calvario. ¿No merece todo honor y gloria? Cristo dice, miren mi ejemplo, ¿no? Que yo siendo Dios me humillé, ¿sí? No escatimando el ser igual a Dios como algo que aferrarme, sino vine y ofrecí mi vida en rescate, sirviendo a muchos. O sea, no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho, no nos está pidiendo algo que Él no haya practicado. Entonces, tomó el camino de la cruz para rescatarnos. ¿No es maravilloso que a través de esta obediencia voluntaria, ahora Él reciba todo honor y toda gloria? En los cielos y en la tierra. El diablo le tentó para no seguir esta ruta de la muerte, mas Cristo afirmó su rostro y se enfiló a Jerusalén. Sabiendo esto, nosotros, miserables criaturas, rescatados por gracia, ¿acaso nosotros valemos más que no queremos negarnos? ¿Acaso nosotros valemos más que no queremos servir? ¿Acaso nosotros valemos más que queremos los puestos más arriba de Él? Entremos en razón y estemos dispuestos al servicio y a la humillación. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos y acabemos desperdiciando nuestra gran oportunidad de poder servir a Dios de lo mucho que Él nos da. No nos equivoquemos. Seamos entendidos. En tercer y último lugar, vemos la sanidad del versículo 46 al 52, la sanidad y la salvación de Bartimeo el ciego. Este ciego de Jericó se nos dice que
iban en el camino a Jerusalén y pasando por Jericó. Hay dos Jericó, la antigua y otra reconstruida por el Imperio Romano. No vamos aquí a discutir ni a trazar puntos arqueológicos ni diferencias. Algunas circunstancias aquí son especiales, en este momento no las voy a mencionar, pero pasando por ahí estaba este ciego, conocido como Bartimeo, o sea, Bar es hijo de Timeo, ¿no? O sea, este hombre era el hijo de Timeo, se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces, él estaba mendigando, y ahí en esa condición, un ciego, físicamente ciego, aunque poco se nos dice de este hombre, inferimos que él había oído, estaba ciego, pero no era sordo, así que había oído de Jesús y de las cosas que eran hechas por él. Recuerda cuando aquellos hombres que venían en el camino a Emaús, dice, ¿que no saben lo que ha pasado? ¿Sí? Todo Jerusalén está conmocionado, ¿no? Y tú no sabes lo que ha pasado. Claro, era Jesús ocultándose de ellos, ¿no? Pero Bartimeo había escuchado. Y sabemos que había escuchado porque apenas se percató de que pasaba por allí, inmediatamente empezó a gritarle, ¿verdad? Empezó a clamar. Y a clamar a voces, a dar voces. Esto es gritar. Y él gritaba de una manera especial. ¿Sí? La manera especial que él gritaba decía: Jesús, hijo de David, tú eres de la línea heredera de David, tú eres ese rey que se estaba esperando, hijo de David, ¿sí? Tú eres ese Mesías. ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo. ¿Qué pedía este ciego? Misericordia. Ten misericordia de mí. Sabemos, ¿no?, que a este hombre le fue concedida la fe de parte de Dios, porque la fe le hacía reconocer lo que los ciegos espirituales, los líderes de la nación, no reconocían, ¿verdad? Que Jesús era el hijo de David, que Jesús era el rey, el Mesías esperado. Él tenía fe porque reconoció a Jesús como tal. La fe le fue concedida a este hombre porque vemos que aunque los demás le decían: cállate, ciego, no molestes, no seas latoso, ya vete para allá, los obstáculos que él encontró, a veces cuando estaba manejando sobre un camión, estaba en el mercado de la Cruz, y varias veces vi dramatizaciones de personas que la escuela de ciegos está ahí a la vuelta por el mercado de la Cruz. Entonces vi varias dramatizaciones donde personas iban con sus manos puestas sobre los hombros de un ciego, vendados, o sea, haciendo todo lo que el ciego hace para tener una vivencia, ¿no? Eso es para tener una vivencia de cómo viven ellos, cómo están ellos. Si usted ha practicado eso, se puede dar cuenta, ¿no?, cómo es, los obstáculos que encontraría este hombre. Pero Dios le había dado fe, él fue capaz de sobreponerse a los que le reñían. ¡Ey, ciego latoso, ya siéntate ahí, no estés molestando! ¿Sí? Y él no hizo caso de nada, ¿verdad? No hizo caso de los regaños, no hizo caso de los obstáculos, de las personas que le reñían. Era su oportunidad, y aunque era ciego físicamente, tenía ojos para ver a su benefactor y a su Salvador. Tenía ojos para ver que la misericordia estaba pasando delante de él. Así es la fe salvadora, te hace mirar y buscar al Salvador. Así es la fe salvadora, aunque otros no lo vean y consideren vergonzoso acercarse a Él o suplicar con gritos intensos. ¿Sí? Hay personas que les pueden dar mal un cambio a 100 y a 200 y por vergüenza no regresan a la tienda, ¿verdad? No, ¿qué va a decir el Señor? Que hay mucha gente, ¿qué van a decir? Claro, los que traemos las bolsas agujeradas, a veces regresamos hasta por un cambio de 10 pesos, ¿no? Entonces, perdón la ilustración, pero algunos se avergüenzan, ¿no? Es que eso, quédate con el cambio, ¿no? O sea,
Algunos hubieran considerado vergonzoso. Ponte en el lugar del ciego. ¿Qué hubieras gritado? A veces decimos, ándale, dile a esta persona, ándale, saluda a tu tío, salúdate. Ay, no, y les da la ranchitis a los hijos, ¿no? Ay, se ponen todos rancheros y no quieren hacer lo que se les manda, ¿verdad? ¿Hubieras gritado tú? Ponte en el lugar del ciego. Hubieras gritado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Jesús, hijo de David, más fuerte, ten misericordia de mí. ¿Cuál sería la ansiedad? ¿Cuál sería la situación del alma de este hombre que gritaba de tal manera? No le importaba, su alma estaba muriendo, su alma estaba perdida, necesitaba de misericordia, no le importaba nada, ninguna otra cosa, tan solo que Jesús estaba cerca de él y no podía dejar pasar su oportunidad. Así que mientras Anás y Caifás y los escribas y fariseos, sabios en su opinión, no vieron lo que este ciego miró, Bartimeo recibió la fe por oír de los portentosos hechos que Jesús hacía. Así, cuando supo que estaba cerca, soltó todo lo que dejó todo lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Su capa, ¿no? Soltó la capa, sin importar, era lo más importante que tenía. Soltó la capa y fue tras Jesús. Y así este ciego menesteroso obtuvo, primeramente, dice el versículo 52, Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Algunos estaban pensando, ¿no? Como la mujer que tocó el manto de Jesús fue declarada que salva y después fue declarada sana. ¿Me explico? O sea, lo más importante va primero, ¿no? La salvación de nuestra alma. Así este ciego menesteroso obtuvo primeramente la salvación de su alma y luego la visión física. Podemos fijarnos aquí, como toda la fe salvadora verdadera, consta de 3 puntos específicos de acuerdo a la definición de los teólogos, de acuerdo a la Escritura. La fe salvadora está compuesta de conocimiento, confianza y sumisión, aceptación, dicen algunos, sumisión, porque se relaciona con los oficios de Cristo. Cristo es el profeta y maestro que enseña, ¿no?, los conocimientos, que enseña la verdad. Cristo es el mediador, el sacerdote en el cual debemos confiar para ser salvos. Y Cristo es el Rey al cual debemos someternos, ¿sí?, para que guíe nuestras vidas. Los 3 elementos están en la fe salvadora de Bartimeo. Podemos ver que este ciego no solo tenía conocimiento de Jesús, sino que tuvo gran confianza en Él, porque le clamaba y le rogaba y le decía que tuviera misericordia. Ni siquiera había visto qué personaje era, no lo vio bien vestido, en un caballo, como una potente, no pudo ver eso, solo lo que había oído, ¿no? Y la fe fue concedida a este ciego y la confianza en el poder salvador y sanador. Él abrió su boca, como dice el Salmo, y el Señor llenó su boca. En tercer lugar, no solamente tenía conocimiento por haber oído, confianza, porque oraba de esta manera, con gran intensidad, pero el último rasgo de fe salvadora que muestra en el versículo 52 es cuando fue sanado, después de que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y luego cobró la vista, y en lugar de irse, ¿qué hizo? Seguía a Jesús en el camino, o sea, se quedó con Jesús, se hizo un discípulo de Él. Ahí está la sumisión, la obediencia. Vamos a terminar con unos comentarios después de estos 3 puntos
En primer lugar, hermanos, resulta evidente que no hubo nada involuntario o accidental en la muerte de Cristo Jesús. Como dice Lucas 22:22, he aquí el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, ¿no? Lo que está determinado acerca de él. Hay de aquel por quien es entregado, en este caso Judas, ¿no? Pero el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Primera de Pedro 1:18, véalo por favor. Dice, sabiendo, dice Pedro, que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, desde la venida de Cristo ya son los últimos, no habrá más adelante. La historia de este mundo se terminará cuando el Señor venga. Dice, manifestado en los postreros tiempos, dice Pedro, por amor de vosotros. Entonces, no es un acto involuntario. Cristo sabía que su muerte era el único camino para restaurar lo que se perdió en la caída, para restaurar este mundo y llevarlo a lo sublime, al conducirnos a nosotros en la unión con Cristo a los lugares celestiales. Es maravilloso, ¿no? Algo de lo que a veces no meditamos, pero considerando en el hecho, ¿no? Cuando nosotros hemos sido unidos con Cristo, podemos ver la trina deidad, ¿no? Y los ángeles sirviéndole. Cuando Cristo regresa al cielo y nosotros unidos con Él, juntamente con Él, nosotros estamos puestos por encima de los ángeles. ¿Lo merecemos? ¿Hemos meditado en eso? Unidos con Cristo. Entonces, hemos de entender eso, ¿no? La sabiduría de Dios se manifiesta en la muerte y en la resurrección de Cristo, en este hecho portentoso del cual hemos hablado en este día nuevamente. En segundo lugar, qué admirable y maravilloso Salvador tenemos. Si miramos a Cristo, con cuánta determinación afirmó su rostro para efectuar la salvación. ¿Cómo podemos corresponder a ello? Su amor y determinación solamente pueden ser correspondidas con el mismo amor y la misma determinación en nuestra entrega y nuestro servicio a Él. Si realmente le conocemos, eso es lo que debe producir en nosotros. Si no hay entrega, si no hay servicio, si no hay determinación para ir en pos de Él, entonces estamos viviendo una historia de un cristianismo falso. En tercer lugar, como ustedes se podrán dar cuenta, hoy es el día de la determinación, ¿no? Hubo gran determinación y Cristo afiló su rostro para ir a Jerusalén. Hubo gran determinación en Bartimeo. Hoy es el día de la determinación, se nos está mostrando. Entonces tú también, niño, joven o adulto, eres llamado a dejar tu vergüenza, a dejar tu tibieza y acudir a Cristo de una vez por todas. Se requiere de ser determinado, ser decidido, hacer las cosas. No lo dejes para después. Si el Señor ha abierto tus ojos para verle, entonces no te detengas. No te detengas. Síguelo, abrázalo, obedécelo. Pídele que te perdone y pídele que te salve, ¿no? En cuarto lugar, ya hemos sido enseñados en los principios del reino de Dios. Hemos hablado en estas últimas semanas del amor de propósito. Hemos hablado de que es necesario morir, tomar la cruz cada día, que es necesario ser como niños, practicar la humildad, que es necesario practicar el perdón y la reconciliación.
obviamente el día de hoy somos enseñados a que todas estas cosas hay que hacerlas con una determinación férrea, contra viento y marea, pase lo que pase, sean tiempos normales, sean tiempos de prueba, sean tiempos de persecución, determinados a hacer lo que debemos hacer. ¿Me explico? En quinto lugar, vamos a decir aquí varias cosas tocante, lo vamos a decir de esta manera, tocante a las enseñanzas que nos deja la historia de ambición de Jacobo y de Juan y la historia de enojo de los restantes discípulos. No hay varias cosas que debemos tomar como moraleja, como enseñanza para nosotros. En primer lugar, hermanos, esta enseñanza, no gastemos nuestras oraciones pidiendo cosas de la carne. No gastemos nuestras oraciones en eso, más bien supliquemos para seguir el ejemplo de amor, de humildad, de servicio y determinación de Cristo. No gastemos nuestras oraciones en las cosas que perecen. En segundo lugar, tengamos cuidado, hermanos, de no remar contra la corriente, ¿no? Pedro dijo, no, de ninguna manera, que no te mueras, no, que no te pase eso. Juan y Jacobo estaban pensando en términos de grandeza. Queremos estar en la parte más elevada de esta zona, ¿verdad? En la VIP. Entonces, tengamos cuidado de no remar contra la corriente en nuestras decisiones y en nuestros esfuerzos. Hermanos, no actuemos en la carne, que nuestra vida sea guiada por el consejo de la palabra de Dios y no por los aires del tiempo y por los gustos personales. ¿Qué es moverse por los aires del tiempo? Pues con la moda, con todo, y no, en la carne, ¿no? Los gustos personales. Que Cristo guíe nuestra barca y que no estemos jalando agua para nuestro molino, ¿no? En tercer lugar, hermanos, si como que te has cansado de tu cristianismo, si no estás contento, si no estás conforme con tu vida cristiana, si te sientes como medio agotado, ya no quieres seguir, te conviene escuchar el consejo. Vean Jeremías 45, el consejo que dio Dios directamente a Baruch, que era el siervo de Jeremías, ¿sí? El que escribía y el dictado de lo que Dios le decía a Jeremías, y el Señor le dio un gran consejo a Baruch. Versículo 2 en adelante, usted lo puede leer detenidamente, dice: así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch, por boca del profeta Jeremías, obviamente, y pone la situación de Baruch en el versículo 3. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque me ha añadido Jehová tristeza sobre mi dolor. Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso, ¿no? Ay, Baruch, quejumbroso. Te acabas de ir de vacaciones y estás de quejumbroso, ¿no? Baruch, quejumbroso. Así le has de decir, dice el Señor, le dice a Jeremías, así le has de decir a Baruch, así ha dicho Jehová. ¿Sí? Baruch, he aquí que yo destruyo los que edifiqué y arranco los que planté y toda esta tierra. ¿Sí? Caería Babilonia sobre ellos y los destruiría. ¿Y tú estás buscando para ti grandezas? Baruch, ¿qué estás haciendo? Entonces, hermanos, tengamos cuidado, ¿no? La calamidad se avecina sobre toda la nación, sobre todo el mundo. Pronto vendrá el Señor y tú estás buscando para ti grandezas. Hermanos, no actuemos como Juan, como Jacobo. Pensemos en el privilegio que ya tenemos, ¿sí? Juan y Jacobo y Pedro eran parte del círculo íntimo del Señor. Nosotros somos parte del círculo íntimo del Señor. Tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. ¿No es suficiente esto para vivir? Tenemos la verdad, tenemos la redención, tenemos nuestro futuro asegurado en Cristo. ¿No es suficiente? ¿No nos basta esto? Perderemos
nuestra vida buscando grandezas cuando ya tenemos lo más preciado? Hermano, piense, por favor. No busquemos grandezas. Se nos va la vida, ya se nos va. Apenas acabamos de cumplir 80, ya se nos va la vida, hermanos. No nos confundamos en eso de andar en la carne. En quinto lugar, no nos confundamos en eso de andar en la carne. No queramos, hermanos, que Dios bendiga mis caminos y mi voluntad. Eso no es andar según Dios. Esto es contrario, ¿no? Cristo dijo que se ha hecho, ¿qué? La voluntad de los cielos, no, mi voluntad. O sea, no nos confundamos, no queramos que Dios bendiga nuestros caminos y nuestra voluntad. Eso es contrario a la oración modelo del Padre Nuestro, donde pedimos que sea hecha su voluntad. Si ya entendimos que somos pecadores, que no somos sabios, que somos finitos, que somos limitados, ¿por qué querer nosotros dirigir nuestra vida cuando Dios desde el cielo, por medio de Cristo, puede dirigirla por los mejores senderos, por los mejores lugares? Atravesamos por las pruebas que deberemos llevar. Lo más sabio lo escogió Él para nosotros. ¿Por qué andar en nuestros caminos y no en los de Él? Si pedimos que Dios bendiga nuestros caminos, es como decir que somos más sabios que Él. Roguemos que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Hermanos, quiero recordar aquí el Salmo 1. Usted lo sabe de memoria seguramente, ¿no? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No me he sentado en silla de escarnecedores, en silla de malvados. Si tú eres obediente a Dios, dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. He escuchado muchas veces usar solamente este sermón, este salmo, para hablar de la prosperidad económica. Pero cuando este salmo nos habla, no se refiere a la prosperidad económica. ¿A qué prosperidad se refiere? Se refiere a la prosperidad espiritual, hermanos. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja siempre está verde, que su hoja no cae, que da siempre fruto. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si hacemos la voluntad de Dios, tenemos una vida espiritual viva, una vida espiritual fructífera. No se refiere a que tendrás dinero a manos llenas. Hermano, lo del dinero y las manos llenas es tratado en el Sermón del Monte, diciéndonos, no te preocupes por ello, no te preocupes por nada de ello, ni te afanes por ello. ¿Sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Ahí está el asunto de la riqueza, ahí está el asunto de cuánto debemos buscar y tener, allí está. Aquí está el asunto espiritual. Si tú permaneces haciendo la voluntad de Dios, tendrás una vida espiritual viva y fructífera. Contentamiento. Y finalmente, aunque no lo comentamos en el texto de Marcos 10:45, nos habla aquí que Cristo entregó su vida. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate es por muchos. Obviamente, aunque no lo comentamos, este pasaje refiere no una redención universal, sino una redención, como se conoce, particular. ¿Sí? Es uno de los tantos versículos en la Biblia que nos enseñan no una redención universal, sino particular. Es decir, Cristo murió por su iglesia, por su pueblo, por los suyos, por los dados, por sus escogidos, por los muchos. Así es la enseñanza, ¿no? Hay una determinación soberana de salvar a los que el Hijo escogió,
como todos estamos encerrados bajo pecado, entonces, he aquí que si Dios deja a alguno fuera, ¿no? Hablando en términos de la elección incondicional, si Dios deja a alguno, no podemos culparle a Él. Seremos simplemente condenados por nuestros delitos y nuestros pecados. Pero si Él nos ha llamado y somos uno de los suyos, entonces hemos de bendecir y glorificar el nombre de Dios por ser parte de este pueblo redimido, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Queremos rogar que sigas obrando en cada una de nuestras almas, edificando la obra que comenzaste, y que nos ayudes, Padre, a andar en el Espíritu, que nos ayudes, Señor, a andar conforme a los principios que tú nos has enseñado, de amor, de propósito, de humildad, que nos ayudes, Padre, para andar en tus obras, en tus caminos que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellos, glorificando tu nombre, que practiquemos el perdón y la reconciliación, que nunca, Señor, ningún motivo estorbe para que nosotros perdonemos y concedamos, siempre nos humillemos a fin de que no seamos tropiezo para nada, decididos, determinados, fuertes en nuestro servicio y nuestro trabajo en tu causa y en tu reino, Señor. Damos gracias por el ejemplo de Cristo y te bendecimos, Padre, por ser nuestro Salvador, glorioso Salvador que merece todo honor y toda gloria, Señor. Te bendecimos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.